Es domingo de Letare, cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría. Esta pausa que hacemos en nuestro espíritu penitencial en la Cuaresma para hoy regocijarnos, para hoy alegrarnos y con ello tomar nuevos bríos para continuar por nuestro itinerario en el desierto hasta llegar a Jerusalén para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero también para celebrar la renovación de nuestras promesas bautismales. En ese sentido, hoy cuarto domingo, en la Santa Misa escuchamos la perícopa de la curación del ciego de nacimiento, tomada del Evangelio según San Juan. ¿Por qué es que este domingo escuchamos precisamente esa perícopa? ¿Cuál es su conexión con la que escuchamos el domingo anterior de Jesús y la Samaritana? ¿Y cuál es su conexión con la del próximo domingo, que es la resurrección de Lázaro? No te vayas, porque será un análisis bíblico muy interesante que te ayudará a comprender mejor no solamente el Evangelio, sino también este tiempo de Cuaresma. La vida de una familia a veces parece cargar no una, sino muchas cruces y muy pesadas. Aprende a dar sentido a las cruces que carga tu familia con el libro Nuestra familia al pie de la cruz de tu amigo Mauricio Pérez. Nuestra familia al pie de la cruz es ideal para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa y siempre que sientas que la cruz pesa demasiado. Nuestra familia al pie de la cruz. Disponible en Amazon en edición impresa y digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El cuarto domingo de Cuaresma se conoce como el domingo de Letare porque la antífona de entrada comienza con esas palabras: Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman, compartan su alegría, los que estaban tristes vengan a saciarse con su felicidad. Es la razón por la que nos regocijamos en esta ocasión y algo tradicional es que los ornamentos litúrgicos suelen ser de color rosado. Si bien no es obligatorio, cualquiera que sepa de liturgia se va a revestir de rosado, precisamente para simbolizar ese cambio de ánimo comparado con el resto de la Cuaresma que se revisten de morado para sugerirnos y recordarnos ese tono penitencial. Ahora es un tono de alegría que vamos a ver no únicamente en esta antífona de entrada, sino también en otros textos como la oración sobre las ofrendas. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor. El color rosa que procede de la tradición antiquísima en que el Papa en este día bendice una rosa de oro, un rosal de oro, de hecho, que está colocado en un florero de plata y que originalmente el Papa bendecía y lo trasladaba a caballo a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma y posteriormente ese rosal dorado le era enviado a las reinas católicas. En la actualidad los papas envían estas rosas de oro a diferentes santuarios marianos y del color de la rosa de oro, a fin de cuentas una rosa o un rosal, porque son dos o tres rosas, del color de esas rosas es que surge el color litúrgico del rosado para este cuarto domingo de Cuaresma. En este ciclo litúrgico A nos encontramos la perícopa de la curación del ciego de nacimiento tomada del Evangelio según San Juan. Es muy importante entender por qué es que precisamente escuchamos esta perícopa, así que vamos a comenzar leyéndola y después vamos a hacer un análisis litúrgico de lo que es esta perícopa dentro de su contexto cuaresmal y después haremos un análisis bíblico de la misma. Así que vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: en aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo
Hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Vaya que es un texto por demás dramático. Encontramos emociones aquí al máximo, emociones de tensión, de miedo, de traición incluso, sí, de traición. Este texto lo leemos siempre en el ciclo litúrgico A, por su conexión con el bautismo. El tiempo de Cuaresma nos prepara para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el misterio pascual, pero también nos prepara para el bautismo. A los catecúmenos que van a ser bautizados en la vigilia pascual, en la noche santa,
Este tiempo de Cuaresma es la recta final de su catequesis para poder ser bautizados. Los catecúmenos ya están tomando parte del rito de iniciación cristiana para adultos y en estas misas se va desarrollando este rito hasta que lleguen a ser bautizados en aquella vigilia pascual en la Noche Santa. Para los que ya estamos bautizados, este tiempo de Cuaresma, por su conexión con el bautismo, nos sirve para prepararnos para renovar nuestras promesas bautismales, que también vamos a renovar en la vigilia pascual en la Noche Santa. ¿Y qué conexión tiene la curación del ciego de nacimiento con el bautismo? Bueno, tenemos que ver que el contexto inmediato de esta perícopa, y este es un análisis litúrgico, no un análisis bíblico. En el análisis bíblico, su contexto inmediato será la perícopa anterior y la perícopa posterior. En el contexto litúrgico, el contexto inmediato de esta perícopa de la curación del ciego de nacimiento es el encuentro de Jesús con la samaritana del tercer domingo de Cuaresma y la resurrección de Lázaro del quinto domingo de Cuaresma. Estas tres perícopas y estos tres domingos en consecuencia tienen una fortísima conexión con el bautismo y por eso es que se leen en secuencia en este ciclo litúrgico A que está dedicado a la formación y a la preparación para el bautismo. En el caso del encuentro de Jesús con la samaritana, el tema que vemos es el de el agua que da vida eterna, y eso nos remite a las aguas del bautismo. En el caso del ciego de nacimiento, el tema es la luz. Cristo es la luz de las naciones. Esa luz nos remite a la luz que se recibe cuando se recibe el bautismo, porque cuando somos bautizados se toma luz del cirio pascual encendido con una vela que se le da a quien es bautizado, para que así reciba la luz de Cristo que lo ilumine a lo largo de toda su vida como hijo de Dios. Es la razón por la que después, cuando nosotros morimos, en nuestra misa de exequias, se coloca nuestro ataúd preferentemente en el suelo frente al altar y al lado se coloca el cirio pascual encendido, porque el cirio pascual es el símbolo de Cristo resucitado. Y entonces cuando alguien muere, se coloca al Cristo resucitado, que es el cirio encendido justamente, para que su luz lo siga iluminando en su tránsito de esta vida al cielo. Y en el caso de la resurrección de Lázaro, esto nos remite a la vida nueva que nos trae el bautismo. Estas tres perícopas las escuchamos en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de desierto. Y así como el desierto tiene cosas buenas, simbólicamente, mucho he explicado y repetido aquí que el desierto en hebreo se dice midbar, que además de significar desierto geográfico, midbar en hebreo significa el lugar donde habla Dios. De modo que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de escuchar la palabra de Dios que nos habla una y otra vez y que nos habla con fuerza justamente en la liturgia de la palabra a través de estos evangelios y de las otras lecturas, por supuesto, pero también es cierto que el desierto tiene una connotación negativa, porque también alguien en el desierto puede andar perdido. De esta manera, hay tres desiertos de los cuales somos rescatados por el agua, en el caso de la samaritana, la luz en el caso del ciego de nacimiento y la vida nueva en el caso de Lázaro. En el caso de la samaritana, la luz de Cristo nos rescata del desierto del pecado. Esa samaritana era una pecadora. En el caso de la curación del ciego de nacimiento, la luz de Cristo nos rescata del desierto de la ignorancia. Ese ciego no conocía a Jesús, era ignorante. En el caso de la resurrección de Lázaro, esa vida nueva, obviamente, nos rescata del desierto de la muerte. Y así vemos la profunda conexión que tienen estas tres pericopas con el desierto cuaresmal y también con el bautismo al cual nos remiten y para el cual nos preparan. Por eso es que en el ciclo litúrgico A se escuchan estas pericopas del Evangelio, pero en el ciclo litúrgico B y en el ciclo litúrgico C también, aunque tienen sus propias lecturas para el tercer, cuarto y quinto domingos, porque siempre el primero y el segundo siempre son las tentaciones de Jesús en el desierto y la transfiguración, y siempre el sexto es la pasión del Señor, porque es domingo de Ramos, el sexto domingo de Cuaresma.
Entonces, el tercero, cuarto y quinto son los que cambian de tema según el año litúrgico, pero en el ciclo litúrgico B y en el ciclo litúrgico C se pueden leer las lecturas del ciclo litúrgico A en Cuaresma. Y cuando se tienen catecúmenos en una parroquia, con más razón, justamente por su preparación para el bautismo. Y tan importantes son estas tres perícopas que en esos años litúrgicos en que no se leen en domingo, en los días de feria de Cuaresma, es decir, los días de entre semana, aparecen esas tres perícopas como lecturas optativas, de modo que el sacerdote podría decir, no, ahora voy a leer el de la Samaritana, ahora voy a leer el de la curación del ciego de nacimiento, ahora voy a leer el de la resurrección de Lázaro, para que en tiempo de Cuaresma, aún en las ferias, se escuche el mensaje de Dios de estas perícopas con todo lo que te acabo de explicar en preparación al bautismo. Es muy importante porque solemos pensar en la Cuaresma como preparación para el Tríodo Pascual y para ser testigos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero también es muy importante entender que nos estamos preparando o bien los catecúmenos para bautizarse o bien nosotros para renovar nuestras promesas bautismales. Y mira que de 6 domingos de Cuaresma, la mitad, 3, están dedicados justamente a esta preparación. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar aquí a ver el Evangelio poco a poco. Primero hay que entender que se nos cuenta uno de los 7 signos que aparecen en el Evangelio según San Juan. Recuerda que el Evangelio según San Juan, a grandes rasgos, está dividido en dos partes. La primera mitad del Evangelio es una preparación para la segunda mitad. La segunda mitad arranca con la última cena y será toda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esa es la segunda mitad de Juan. La primera mitad de Juan nos prepara para poder entender esa segunda mitad. Y esa primera mitad se van desarrollando el mensaje de Jesús, sus enseñanzas, a través de 7 milagros que en el caso de Juan no las presenta como milagros, sino que las presenta como signos. La palabra que se usa es semión, que significa signo, en vez de ser presentados como un portento, porque cada uno de esos milagros es un signo de algún aspecto de Jesús, siempre en conexión con lo que va a suceder en la segunda parte del Evangelio, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así, por ejemplo, el primero de los milagros o el primero de los signos en el Evangelio según San Juan es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y de esta manera se entiende, pues, que el reino de Dios, del que Jesús nos abre las puertas con su pasión, muerte y resurrección, que es un banquete que está celebrando una alianza entre dos esposos, así como acá se celebra una alianza entre Cristo y la iglesia que Jesús sella con la sangre que derrama en la cruz. El séptimo de esos signos es la resurrección de Lázaro, que veremos la próxima semana, pero el penúltimo de ellos es justamente esta curación del ciego de nacimiento. Y esta curación, esta perícopa, si te fijaste, está desarrollada en 3 actos. El primer acto es la curación del ciego de nacimiento. El segundo acto es la falta de fe de los fariseos. Y el tercer acto es el encuentro de Jesús con el ciego después de que ha sido expulsado de la sinagoga. Viendo parte por parte. Comienza con el incipit, ya sabes, en aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Y es que pensaban los judíos que cuando alguien nacía con alguna discapacidad, se debía o bien a que sus padres habían pecado y en castigo su hijo padecía la discapacidad, pero también pensaban que los bebés en el seno de su madre podían pecar. Eso pensaban. Entonces, por eso le preguntan, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Sus papás y por eso en castigo nació ciego? ¿O él en el seno de su madre pecó y por eso nació ciego? Y Jesús le responde, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, la referencia aquí a la luz, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. La luz es aquí un hilo teológico conductor que incluso lo vamos a ver en la segunda lectura de la epístola de Pablo a los Efesios, que comienza diciendo, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. La luz es aquí el hilo conductor. Por eso también la aclamación antes del Evangelio dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor.
El que me siga tendrá la luz de la vida. Mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Eh? Yo soy la luz del mundo. Con ese ego y mi, ese nombre de Dios, ese yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego. Tan hermoso es esto porque en los tiempos de Jesús y en diferentes culturas, no era cosa de los judíos, se le atribuía a la saliva una capacidad curativa para enfermedades de los ojos. Historiadores de aquellos tiempos como Plinio el Joven, como Tácito, refieren de curaciones que hacían los médicos justamente empleando saliva para infecciones oculares, por ejemplo. En el caso de Jesús no emplea únicamente la saliva escupiendo en sus dedos o escupiéndole a los ojos a este hombre, sino que lo que hace Jesús es hermoso en significado por la acción que realiza. Porque esa saliva podemos entender que es como la representación plástica del hálito de Dios que sale por la boca y que se va a mezclar con polvo del suelo para hacer barro. Entonces Jesús está repitiendo el acto creador de Dios. Y con ese polvo del cielo y su saliva hace el barro del divino alfarero, se lo puso en los ojos al ciego. Y aquí esta traducción del verbo no le hace justicia. Dice, se lo puso en los ojos, pero en el texto original en griego, el verbo que se emplea es epigrio, y ese epigrio significa ungir. Entonces, con ese barro del divino alfarero, con el que está nuevamente creando, le unge los ojos y le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Que Siloé significa enviado. Es el nombre de Jesús. Jesús es el enviado. Entonces lo está enviando a su piscina para que se lave. Una referencia clarísima a las aguas del bautismo. Esta piscina de Siloé estaba construida en el sureste de la ciudad y era un depósito de agua que después por un túnel, y es curioso porque a través de un túnel el agua que se conservaba en esa piscina de Siloé, cuando la ciudad fuera asediada en algún ataque, se cerrarían las murallas, se cerrarían las puertas de las puertas de las murallas, y el agua durante el asedio se tomaría de la piscina de Siloé y pasaría a través de ese conducto, de ese túnel, de ese conducto. Entonces realmente ese conducto es lo que de alguna forma el vocablo se deformó y se entendió como el enviado, pero es la referencia más bien al conducto, es el nombre del conducto, y pues se entendió como enviado, conducto enviado, y de aquí, bueno, hacemos esta conexión con Jesús, que es el enviado, para representar pues que es su piscina. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo, otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Qué curioso. El ciego después de que ve, dice, yo soy. Ego imi, está empleando el nombre de Dios. Lo que significa que este ciego ya es capaz de asumir la identidad del discípulo de Cristo, al que todavía no ha visto, pero que sabe que lo ha curado. Y es capaz con su vida de anunciar el nombre de Dios. Y es capaz con su vida de dar testimonio del nombre de Dios. Por eso usa esta expresión, el nombre de Dios, para decir, yo soy ego imi. Y le preguntaban entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos. Otra vez, segunda referencia al acto de Jesús de escupir su saliva en la tierra para hacer ese barro del divino alfarero y ungirlo. Y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y después el agua que lava. Entonces fui y me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Él contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Para qué se lo llevan? ¿Qué no les da alegría que vea?
De Judas Iscariote todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Para qué se lo llevan? ¿Qué no les da alegría que vea? ¿Cómo serán que lo están viendo que ve y ahora se lo llevan a los fariseos, a la autoridad religiosa, como para que ellos juzguen el hecho de que ha sido sanado? Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él contestó, tercera vez que se hace la referencia, me puso lodo en los ojos, me ungió con ese barro del divino alfarero, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado, el día del descanso a Dios. ¿Sabes cuál fue ante los ojos de los fariseos el pecado de Jesús y su falta para guardar el sábado? El hecho de haber manipulado la tierra del suelo. Es que el sábado, como es día de descanso, no se puede hacer esfuerzo alguno, pero lo llevaron a esos extremos, de que incluso manipular el polvo del suelo era faltar al precepto de guardar el sábado, de guardar el Shabbat. Y por eso es que se enojan con Jesús una vez más, porque ya están enojados con él estos fariseos. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos, o sea, ni siquiera se lograban poner de acuerdo. Para unos era, no pudo haber hecho un milagro porque no guarda el sábado. Para otros, no, es que sí hizo el milagro, pero ¿cómo va a ser el milagro si es un pecador? Unos decían que no podía hacer el milagro, otros que sí. Había división entre ellos, no se ponían de acuerdo. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Están viendo y no ven. Fíjate qué interesante, en esta pericopa que habla de ceguera y que habla de luz y que habla de ver, estos están viendo y no ven. Están viendo que estaba ciego y que ahora ve y no están viendo que eso realmente sucedió. Y no están viendo el poder del que lo hizo. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Ya dieron testimonio de esto, de la verdad. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Imagínate dos papás que no dan la cara por su hijo. Dos papás que están traicionando a su propio hijo. ¿Ves? Te digo, es una perícopa de mucha tensión. Los que ven que queda sanado y se sienten incómodos y lo llevan con los fariseos. Y los fariseos que también están molestos por lo que está pasando. Y lo llevan con los papás y los papás les da miedo y traicionan al hijo. ¿Y por qué es que sabemos que les da miedo? Porque aquí queda clarísimo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Y entonces, por miedo a que los expulsen de la sinagoga, no dan la cara por sus hijos. Cuando están viendo, fíjate también, esto es cosa de ser malagradecido. Si tú fueras papá de un hijo que está enfermo de lo que tú quieras y viene Jesús y lo sana, ¿no es para que seas agradecido con Jesús que lo sanó? Entonces, aparte de malagradecidos con Jesús, traicionan a su hijo, le dan la espalda y lo dejan solo, que se haga bolas él aquí con ellos, porque a nosotros no nos van a expulsar de la sinagoga. Y el problema es que al hijo lo van a acabar expulsando de la sinagoga al final, pero los papás no, porque le dieron la espalda. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron,
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando le están diciendo da gloria a Dios, es así como en los juicios que ponen la Biblia y le ponen la mano a alguien encima para que diga la verdad. Este da gloria a Dios es así como, a ver, en nombre de Dios, dinos la verdad. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ve cómo le preguntan y lo vuelven a llamar hasta que lo cansan. Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? Y viene aquí ya la pregunta sarcástica del ciego, al que ya le colmaron el plato. ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Bueno, que tanto me preguntan. Si tanto me preguntan es porque mucho les interesa. ¿Que acaso quieren hacerse discípulos suyos? Y la respuesta contrariada da hasta risa. Están tan enojados que da hasta risa su respuesta. Entonces ellos lo llenaron de insultos. Fíjate cómo cuando alguien carece de argumentos y se ve ya sin posibilidad de explicar nada, comienza a recurrir a la violencia, los insultos. El insulto siempre es el idioma del que no tiene argumentos. Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, y esto es lo que a mí me da mucha risa, discípulo de ese lo serás tú, porque lo que está pasando es, dicho de otra forma, pero dicho lo mismo, ¿es que acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y lo que le contestan, tú lo serás, tal cual, tú lo serás. Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Como los vuelve a dejar callados, ya primero lo insultaron, como los vuelve a dejar callados, entonces ahora viene la falacia ad hominem. Se meten con él y otra vez, tú eres, siempre que cuando en un debate alguien deja de dar razones y comienza con que es que tú eres un tal por cual, es que tú eres un ignorante, es que tú eres un fanático, es que tú eres lo que sea, ese es que tú se llama falacia ad hominem. Ya es el ataque contra la persona, a falta de argumentos. Y aquí viene, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Por qué? Porque nació ciego, eso significa que pecó. Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Nuevamente la violencia. Ahora la violencia en forma de autoritarismo. El que no tiene argumentos recurre a la violencia verbal, recurre a la falacia ad hominem, al ataque personal y recurre al autoritarismo. Si tiene autoridad, recurre a la violencia en forma de autoritarismo. Y lo acaban echando de la sinagoga. ¿Qué cara habrán puesto sus papás cuando vieron que su hijo, al que le dieron la espalda, lo echaron de la sinagoga? Malagradecidos y traidores con su propio hijo. ¿Qué habrán pensado la próxima vez que fueron a la sinagoga y ya su hijo no pudo ir con ellos? Viene el tercer acto en el que vemos a un Jesús que reacciona ante esto. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró, eso significa que cuando se entera Jesús que lo expulsan de la sinagoga, va y lo busca. Y cuando lo encuentra, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esto es importantísimo, importantísimo, porque es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús se atribuye el nombre mesiánico del Apocalipsis del profeta Daniel, Hijo del Hombre. El profeta Daniel en su Apocalipsis emplea este término por primera vez y es una forma de referirse al Mesías. Entonces aquí Jesús con ese título mesiánico le pregunta al ciego que acaba de curar, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Mesías anunciado por el profeta Daniel en su Apocalipsis? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Como era ciego, no lo había visto todavía. Acuérdate que lo mandó a que fuera a la piscina a lavarse y cuando se lava ve, pero no ha visto a Jesús todavía. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo,
creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Esto a mí me enchina la piel porque la reacción de toda la gente que fue testigo de esto, de todos los que vieron y se quedaron en su ceguera, contra un hombre que tan pronto ve a Jesús por primera vez y cree en él, y que bastó incluso con haberse curado, para él mismo ya comenzar a dar testimonio de él, al grado de emplear el nombre de Dios, yo soy. Claro, no atribuyéndose la divinidad, ni mucho menos, no, sino otra vez esta es una manera del evangelista de expresar que al emplear el nombre de Dios, yo soy, ego imi, en griego, él ya es con su vida misma capaz de dar testimonio de Dios. Y en cambio, los que vieron que ya veía, no ven y lo llevan con los fariseos para que ellos avalen si de verdad ve o no ve, porque esto es inexplicable, que los fariseos nos digan si sí o si no. Habiendo visto, los fariseos viendo, tampoco ven. No pueden creer que vea si estaba ciego y se rehúsan además a aceptar que Jesús lo curó cuando están viendo que lo curó. Y comienzan los ataques a Adónimo. Ese pecador no puede venir de Dios porque viola el sábado. Puros ataques, no hay argumentos. Hasta que acaban atacando a este. Los papás mismos que están viendo que fue sanado, no dan por su hijo la mano al fuego. Se hacen a un lado. Y los peores son los fariseos que cada vez se vuelven más ciegos. Están viendo y cada vez se van haciendo más ciegos hasta que su ceguera los hace actuar con violencia verbal y con violencia autoritaria. En cambio, el ciego de nacimiento, cuando ve que es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el que lo ha curado, se postra y lo adora. ¿A quién se adora? A Dios. Si lo está adorando es porque lo reconoce como el Hijo del Hombre, el Mesías anunciado por Daniel, el Hijo de Dios. Y obviamente todo esto sucede en medio de fariseos que se comienzan a acercar y ven todo esto. Le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Y esa indirecta le llega de inmediato a los fariseos y le preguntan, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en el pecado. Este es el evangelio que escuchamos en este cuarto domingo de Cuaresma, un evangelio precioso, un evangelio dramático, un evangelio intenso que nos remite al bautismo a través de la luz de Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Una luz que Jesús irradia sobre nosotros, razón por la cual, como dice Pablo a los Efesios, nos hace hijos de la luz. Vivamos, por tanto, como hijos de la luz. La pregunta para nosotros es, ¿cómo tenemos los ojos? ¿Abiertos o cerrados? Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Vale la pena entonces reconocer nuestra ceguera, que es mucha, pero en la cual no queremos quedarnos, y pedirle a Jesús que irradie su luz sobre nosotros, que vuelva a ser un poquito de barro, así como su Padre cuando nos creó, y que también con ese barro hecho con su saliva, donde va su hálito divino y ese barro, ese polvo del suelo del que fuimos hechos, que con ese barro del divino alfarero unja nuestros ojos y nos quite la ceguera. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Abre mis ojos, Señor, para sentirte cerca y nunca abandonarte. Abre mis ojos, Señor, porque me pierdo y camino confundido. Abre mis ojos, Señor, para verte y nunca perderte. Abre mis ojos, Señor, porque sin ti no soy tan feliz como creo ser. Abre mis ojos, Señor, para vivir alegre y abierto a los demás. Abre mis ojos, Señor,
para agradecer lo mucho que haces por mí. Abre mis ojos, Señor, para defenderte cuando algunos te ignoren. Abre mis ojos, Señor, para no tropezarme cuando surjan obstáculos. Abre mis ojos, Señor, para que nadie me confunda con falsas luces. Abre mis ojos, Señor, para que nada me aleje de tu amistad. Abre mis ojos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración, al igual que las oraciones con las que terminamos cada emisión de Pasión por el Evangelio, están compiladas en mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua. Ya sabes, este libro lo puedes conseguir en Amazon, así impreso, o también en su edición digital para Kindle. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención y te recuerdo de nuestros ejercicios cuaresmales con Jesús en el desierto que estamos teniendo en vivo los domingos por la noche. El video se queda grabado en nuestro canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, lo mismo que en nuestra página en Facebook, Mauricio Pérez, comunicador católico. Son ejercicios espirituales cuaresmales que están basados en las oraciones de la Santa Misa del domingo, no en las lecturas, sino en las oraciones, en los textos eucológicos, la antífona de entrada, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio de la plegaria eucarística, la antífona de la comunión, la oración después de la comunión y la oración sobre el pueblo que se reza en Cuaresma. Es un ejercicio realmente riquísimo en espiritualidad, pero también riquísimo en formación, que no solo te ayuda a tener un momento intenso de espiritualidad cada semana en este tiempo de Cuaresma que estamos llamados a acrecentar nuestra oración, así junto con la limosna y el ayuno, sino que además a través de todo lo que vamos reflexionando y aprendiendo en estos ejercicios, tu comprensión de la Santa Misa se va acrecentando a pasos agigantados y eso te va a ayudar a que cada vez que vayas a misa, tu encuentro con el Señor sea mucho más consciente y en consecuencia mucho más pleno. En verdad, no te pierdas estos ejercicios con Jesús en el desierto. Nos vemos pues con el favor de Dios la próxima semana aquí en Pasión por el Evangelio. Que Dios te llene siempre de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Nuestra vida de fe, cuando se toma en serio, es un constante conocer a Jesús. Te invito a leer esta Cuaresma mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa, penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede. Estaremos atentos a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así, llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org/Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.